Buenas tardes. Hola Carla, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Veo que también van conectándose más personas. En principio también participa Silvina en directo. En esta ocasión es cierto que hay bastantes participantes. Ahí está Silvina César Villaseñor. Muy bien, muchísimas gracias. Hay bastantes más participantes que reciben el encuentro a través de grabación. Lo cual también es comprensible porque, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, pues en primer lugar les agradezco muchísimo, sí, por querer conectarse, sí, porque también es cierto, estamos en pleno diciembre, hay mucha gente que está de vacaciones y bueno, yo mismamente la semana que viene marcho a Canarias unos días, así que de todas maneras sí les agradezco que hayan encontrado el tiempo y se lo hayan generado para participar hoy aquí en directo. Y bueno, también les quiero comentar, en primer lugar, que en esta ocasión vamos a realizar un encuentro de traductores con una extensión más limitada a nivel de tiempo, porque en una hora exactamente tengo una reunión también en directo siguiente, y por tanto en esta ocasión voy a tratar, y por eso también me puse el salvaguarda de ¿cómo se le llama ese? Básicamente el cronómetro, para que avise de cuando sea la hora exacta al respecto. O sea, más o menos unos 45 minutos vamos a utilizar en esta ocasión. No se preocupen porque de aquí a la siguiente vez, quiero decir, de aquí a la siguiente vez es también en diciembre. Tengo planeado celebrar un encuentro más en diciembre antes de fin de año, aprovechando sí que hay algún día entre la semana de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, pues también ahí lo haremos con una extensión también que respete también sus tiempos, sí. Y bueno, a mí personalmente también es un desafío personal porque siempre realizo estos encuentros muy extensos y tengo la impresión de que a veces por esa extensión a veces está donde no tendría que estar. O sea que es demasiado tiempo a nivel físico cuando podríamos concretar bastante más. Y bueno, pues entonces también es un desafío personal realizar una cierta síntesis al respecto. Pues muy bien, muchísimas gracias por participar. Me presento rápidamente, yo soy Ramsés Cabrera, hay algunos que ya me conocen de mi canal de YouTube. Soy traductor, como dije en el anuncio de la charla, soy traductor colaborador con la Comisión Europea a través de un sistema de freelancer. Y bueno, pues próximamente también estoy ya en proceso de iniciar a colaborar y continuar, ojalá, es lo que yo quiero, con el Parlamento Europeo también. De hecho, recientemente estoy realizando unos trámites, sí, con estas cuestiones de obtener certificados y tal. Y bueno, pues he visto que es decir, el motivo básicamente respecto de estas charlas es para ayudar a gente que esté iniciándose en la carrera, gente que son todavía estudiantes tal vez, e incluso gente que ya esté instalada pero que también quiera conseguir unos objetivos en cuanto al campo de la traducción, a través del campo de la traducción más exactamente, para decirlo más exactamente, pues bueno, pues ayudarles sí a, como decía el lema de la charla, a traducir lo que tengan por aspiraciones a concreciones, a una realidad concreta. Muy bien, en cuanto a el sistema que se aplica en estas charlas es que ustedes tengan la palabra, es decir, si tienen en primer lugar preguntas, dudas, situaciones que deseen plantear, y a partir de ese material, sin que yo, por así decirlo, les haga una especie de aporte especializado al respecto de su caso, porque no me corresponde a mí hacer eso, sí, aunque sea explicarles ciertos consejos, ciertas herramientas, cierta teoría, cierta práctica, para que con dichas herramientas tengan posibilidad de avanzar hacia donde quieren avanzar. Muy bien, en primer lugar, pues por tanto, muchísimas gracias de nuevo por participar. Carla, si quieres, pues tienes oportunidad de plantear situación que quieras plantear, alguna duda. Tienes la palabra en primer lugar, si te parece bien. Vamos directos. Bueno, muchas gracias, Ramsés. En primer lugar, mi primera duda es cómo armamos nuestra cartera de clientes. Yo estoy comenzando sí. Y si bien estoy terminando el 5º año del Traductorado Público Nacional de Inglés aquí en Córdoba, Argentina. Vale.
he estado durante muchos años en la carrera. Sí. Y ahora la estoy terminando, y si bien he hecho traducciones, nunca he logrado tener una cartera fija de clientes que me permita un ingreso fijo y que bueno, el ingreso que yo realmente deseo, ¿no? Vivir bien con mi profesión. Sí. Entonces esa es mi gran duda. ¿Cómo armo efectivamente una buena cartera de clientes para un buen ingreso? Muy bien, muchísimas gracias por plantear la primera pregunta, me parece muy interesante. Hay mucha gente que se plantea esas cuestiones, yo también he pasado por ahí, son cuestiones con las que también tengo que lidiar todos los días. Yo considero que una primera clave principal respecto de ese tema es fundamentalmente la mentalidad desde la que pretendemos cada uno abarcar la labor. ¿Qué quiero decir con esto? Te lo voy a decir así para que veas en cierto modo ¿cómo se le diría? Un cierto choque de expectativas. Yo no lo sé cómo se arma una cartera de clientes. No sé, repito, no sé cómo se arma una cartera de clientes. ¿Qué quiero decir con esto? No significa que no vaya a darte tips al respecto. Significa que como más efectivamente he visto que es posible avanzar al respecto es con, por ejemplo, por vías casuales. Y te lo digo así, Por ejemplo, yo he encontrado, los principales clientes que yo he encontrado no han sido por enviar miles de currículums o invertir muchísimo esfuerzo o pasarme todo el día estudiando. Cosas que por lo general te suelen decir en las universidades, te suelen decir, como no estudies 1000 horas al día, te mueres de hambre, o directamente desrecomiendan la profesión porque dicen que es una profesión muy dura y que si el mercado está fatal, lo que sea. Te digo, ¿qué quiero decir con esto? En primer lugar, si partimos desde no preocuparnos tanto de cómo hacer las cosas, y sí, como les quería mencionar antes, de ciertos factores que hacen a la mentalidad desde la cual abarcamos el campo, es posible que nos llevemos unas sorpresas plus. ¿Por qué digo esto? Te digo, porque muchas veces encontramos oportunidades, y te lo digo por experiencia, por vías totalmente casuales, que tienes un contacto con un amigo que haces por un grupo de WhatsApp y resulta que ese amigo tiene un hermano que es abogado y ese abogado pues está necesitando de que traduzcan un contrato al inglés o al español, como sea. No es que te pusieras con unos tips de antemano de tienes que enviar mis currículums al día, que son fórmulas preestablecidas. No, sino que por vías de pura suerte, vamos a llamarlo así, encontraste esa oportunidad, y te lo digo por experiencia. Ayer mismo, resulta que, bueno, ayer no, te voy a decir, esta semana, conocí a un grupo de gente nueva a través de WhatsApp que se dedica pues a temas de pues ir al cine, es decir, un grupo de donde hacer quedadas, organizar reuniones de amistad, etc. Totalmente informal. Resulta que en una conversación totalmente casual me enteré de que una de las personas de ese grupo es abogada. ¿Y que es lo que primero que aproveché? Dije que yo soy traductor jurídico colaborador con la Comisión Europea. ¿Se entiende? No es que yo viniera a pensar, voy a contactar con todos los grupos de WhatsApp del mundo a ver si en alguno de ellos hay un abogado. No, se trata de desarrollar cierta mentalidad para que cuando, por así decirlo, enfocarte bien, encuentres oportunidades casuales, las aproveches. ¿Por qué digo esto? Porque el universo está muchísimo más lleno de casualidades, de oportunidades casuales, que todo lo que podamos mover a nivel de fuerza física. O sea, todos los currículos del mundo no te van a conectar con todo lo que tiene el universo. Es decir, todo el universo me refiero no a una concepción mística, sino la realidad en general, todas las situaciones. No tenemos cada uno fuerza física suficiente con que abarcar todo lo que el universo tiene posibilidad de ofrecer. Por tanto, si tú te encargas desde antes, por así decirlo, de limpiarte de ciertas cosas que harían de obstáculo si no te limpias de eso,
Si te encargas de limpiarte, entonces tendrás más oportunidad de aprovechar las oportunidades casuales que, por cierto, ahí tú sí vas a moverte, vas a decir, vas a mover algo de tu fuerza, pero lo comparativo entre lo que tendrías que mover en ese caso con lo que la gente espera que tiene que invertir toda su vida. Recordemos también, pie de página, hay muchísima gente que para iniciarse en profesiones tipo freelance, etcétera, se deja la vida en ello. Es decir, trabajan por sueldos totalmente bajos, se pelean y pierden sus relaciones, se dejan absorber. Peor aún, venden el alma al diablo. Recordemos que hay mucha gente que deja pasar cosas totalmente inaceptables, vamos a llamarlo así, simplemente por la obsesión de conseguir un trabajo. Lo que quiero que sea en primer lugar entendido es que lo importante en primer lugar es ciertas condiciones y condiciones, por así decirlo, ciertas condiciones que cada uno es muy interesante que consideremos a nivel de lo que pasa con cada uno como persona. Y luego entonces, solamente entonces, ahí sí te voy a dar a ti y a todos los que escuchan esta reunión algunos tips para que también la cartera de clientes que quieres formar pues sea acorde con lo que quieres. Por ejemplo, recibir unos ingresos suficientemente potentes, o ni siquiera suficientemente, sino los que tú quieras decidir, punto. No pongamos ahora la suficiencia en este contexto. ¿A qué me refiero con condiciones previas que considerar? En primer lugar, ¿se entendió, por así decirlo, esa breve introducción del principio? Quiero que quede claro que más o menos, ok, todavía no hace falta que entendamos todo, pero aunque sea, se entienda la línea por la que quiero enfocar respecto de lo que no hay que preocuparse. O sea, no hay que preocuparse tanto de cómo lo vamos a hacer. Y de nuevo te lo digo por experiencia. Yo encontré, por ejemplo, te digo, la oportunidad de colaborar con la Comisión Europea, la encontré yo. A nivel de que no es que yo me pusiera a enviar currículos o que me pusiera a hacer formaciones o a hacer licitaciones respecto de la Comisión Europea, vías que, por cierto, no digo que no sean legítimas, si hay posibilidad de hacerlo y la quieren hacer, háganlas, no les estoy diciendo que les prohíba algo. Lo que digo es que muchas veces perdemos muchísima energía preocupándonos de cosas que en realidad no son tan importantes. En primer lugar, eso es lo que trato de transmitirles, ¿sí? En primer lugar, cierta cuestión respecto de lo que no. ¿Qué es lo que no? No hay que preocuparse tanto de cómo lo vamos a hacer. En primer lugar, hay que, digo que es lo que les recomiendo que tengan en cuenta, es, como les decía, ciertas condiciones respecto de la mentalidad desde la cual se aborda el campo de la traducción. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, hay que tener en cuenta, cuando cada uno quiera iniciar un proyecto, por ejemplo, obtener unos ingresos determinados en cuanto a tu profesión, lo normal a nivel de la humanidad es que desde donde partes sea desde un, llamémoslo así, caos de ideas. Es decir, la gente no tiene en absoluto claro qué es lo que quiere conseguir. ¿A qué me refiero con esto? Tú ve por la calle y le preguntas a la gente qué quiere. A quien sea, a un amigo, ¿qué quiere conseguir en la vida? ¿Qué aspiraciones tienen? Primero a lo mejor ni te responde, que se quedan en blanco. O sea, está la gente pasando días a día y ni siquiera tiene un objetivo en mente. No te digo yo un super sueño en plan, hoy pues a mí me gustaría escribir un bestseller y que se publique y que... No una cuestión así, wow, súper impresionante. No. Me refiero a que ni siquiera tiene un objetivo claro. De decir, pero mira, ¿qué quieres conseguir tú como, yo qué sé, como persona, como respecto de tu trabajo? No te digo que eso que sea, hoy quiero conseguir la superempresa próxima que supere a Google. No me refiero a eso, me refiero a que quieres conseguir en tu vida. Generalmente la gente no tiene ni siquiera punto de reflexión al respecto. Ni siquiera se lo ha planteado. Segundo, cuando dicen algo, suelen decirte respecto de los problemas primero. O sea, lo que queda dicho a nivel, y esto está estudiadísimo por ejemplo, corrientes como el psicoanálisis, que coincide también con lo que enseñan, no solamente han enseñado, sino con lo que se enseña todavía hoy en día, por ejemplo, en las tradiciones orientales, del Zen, el taoísmo, etc.
lo que queda dicho al respecto, si yo te pregunto qué es lo que quieres seguir y respondes directamente nombrando el problema, lo que queda dicho es que toda tu vida alrededor de lo cual gira es alrededor del problema del que dices que quieres liberarte. Es el típico caso de la gente que se presenta con su enfermedad. Hola, soy don diabetes. Y esto sucede así. Sucede tal cual. Es decir, gente a la que le empiezas a hablar 5 minutos y ya está hablándote de la enfermedad que tiene, de las deudas que tiene, de la problemática respecto de su familia que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente surge una especie de ruido. Están todo el día obsesionados con un ruido, con cuestiones que les hacen ruido en su vida, pero no tratan de atravesarlo. Porque lo único que tratan es de seguir pensando, rumiando una y otra vez el problema que tienen todos los días. Y precisamente dedicar toda su energía a ese ruido, lo que causa únicamente es seguir girando alrededor de ese ruido. ¿Qué quiero decir con eso? No lo atraviesan, nunca lo disuelvan, nunca se dirigen a otra cosa. ¿Por qué? Precisamente porque hay mucha gente a la que, por caso, no digo que sea lo único que sucede, sí, pero al autocompadecimiento se sienten muy cómodos al respecto. No digo que sea todo el caso, no digo que sea todos los casos, por favor, pero hay mucha gente que está muy cómoda al respecto. Decía, ay, es que no encuentro trabajo, no encuentro trabajo. ¿Y qué has hecho para encontrar trabajo? Ay, es que no encuentro trabajo, el Estado no me da un trabajo. ¿Qué se supone que pasa? ¿Que el Estado es tu papá que te tiene que dar de comer todos los días? Recordemos, ahora estoy haciendo una cierta ironización al respecto, no pretendo faltar el respeto a gente que también es cierto, tiene situaciones muy duras y muy difíciles. Eso no lo quita a alguien, a nivel de... no pretendo poner eso en duda. Lo que sí es cierto es que, si, por así decirlo, si tú no quitas el foco del problema en un primer momento, no vas a hacer otra cosa que seguir generando ese problema, porque le estás dando atención una y otra vez. Por eso, entonces, primero, caso como les decía, gente que no, ni siquiera se lo plantea. O sea, nada. Gente que de lo que te habla es simplemente de los problemas que tiene. Y nunca, por tanto, se enfoca en, por caso, cuál podría ser una solución. Y, tercer caso, también es posible que directamente te cuenten una idea totalmente abstracta. Por caso, dice gente, yo quiero conseguir la paz en el mundo. Y es con la paz en el mundo no se consigue un... En primer lugar, definamos qué es la paz en el mundo. Porque la paz en el mundo podría, entre comillas, ser perfectamente, cosa que no es perfecto, pero es decir, podría ser posible la paz en el mundo, un mundo sin vida, un mundo pacífico, una roca. Los meteoritos que están flotando, bueno, meteoritos no voy a decir una burrada, pero es decir, los asteroides que están girando alrededor de Saturno, si bien recuerdo, es el que tiene el anillito, esos están totalmente pacíficos, no hay algo que les moleste, en todo caso a lo mejor algún choque con otra roca, pero a nivel de su sistema como tal, están totalmente tranquilos. Como se decía también irónicamente respecto de los cementerios, no hay lugar más pacífico que un cementerio. Otra cosa, por caso, yo quiero conseguir un trabajo que me dé dinero. Te puede dar perfectamente dinero un trabajo en el McDonald's. Dar dinero da, vamos a decirlo así, pero las condiciones, y luego también tengamos en cuenta, hay mucha gente que se obsesiona con ganar dinero y luego no es el trabajo que les gusta, están totalmente insatisfechos. De hecho, antes, quiero decir, esta misma semana me contactó para recibir la grabación de la charla de hoy un muchacho que me dijo que, si bien recuerdo, me había dicho que él estudió para una carrera, no recuerdo exactamente si me dijo que era traducción o no, creo que sí, porque si se interesan en estas charlas es porque algo de relación tendrá al respecto. Pero básicamente se dedicó a estudiar una carrera determinada y luego está trabajando en otro campo totalmente distinto. Y eso genera una división de fuerzas. Si dedicas por caso 8 horas de tu vida a algo que no te gusta, o incluso no es que no te guste, sino que es algo que no quieres hacer, porque puede ser, por así decirlo, bueno, más o menos, a lo mejor un trabajo de oficinista no me resulta desagradable, tengo posibilidad de colaborar con otra gente y tal, pero no es lo que quiero hacer. Quiero hacer otra cosa, pero siento que quedo impedido de hacerlo. O sea, esa división directamente causa frustraciones, malas relaciones, choques en las oficinas, insatisfacción a nivel personal. Y luego recordemos, todo eso se somatiza. Tengámoslo en cuenta, es decir, la ciencia ya no puede mirar a otro lado ante eso. Una persona que
se pasa con una vida totalmente depresiva, totalmente negra, oscura, etcétera, es muchísimo más propensa a contraer enfermedades de todo tipo. Directamente porque, es decir, cuando alguien se deprime y tal, se le deprime también el cuerpo físico a nivel de que por caso le bajan las defensas, a través de eso le entran virus, le entra de todo, que es inarmónico y directamente acaba fatal. Se puede comprobar fácilmente. De hecho, decir, una persona que por lo general no tiene una vida muy... que por así decirlo, no es alegre esa persona, no desarrolla alegría, no va emanando una vitalidad muy fuerte, que digamos. Y precisamente eso después va degenerando a cada vez más estados. Es simplemente una bomba de relojería con tiempo. Por tanto, entonces, teniendo en cuenta ese primer abanico respecto de lo que no... O sea, ese abanico respecto de lo que es eso de lo que hay que limpiarse, tenemos posibilidad de iniciar a enfocar en que sí es una vía para poner orden. Por ejemplo, tú querías antes, mencionabas antes respecto de crear tus ingresos. Vale, pero ¿cuánto quieres conseguir? Por ejemplo, son preguntas que hay posibilidad de usar. ¿Cuánto quieres conseguir? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Con qué condiciones? ¿En qué plazo? Porque si lo dejas solamente a nivel de quiero conseguir unos ingresos, ¿ingresos de qué? Hay gente a la que le ingresa deuda todos los días. Y esos son ingresos. Le ingresan virus, le ingresan malas relaciones, le ingresan desamores, y eso, todo eso son ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Bueno, pues una vez hemos escuchado, por así decirlo, hemos atendido, hemos escuchado a que de donde partimos era de una idea abstracta, inconcreta, indefinida, pues entonces tienes posibilidad de aprender a definir lo que sí quieres hacer. ¿Esto en qué consiste? Esto es totalmente desafiante, se los digo por experiencia. Lo difícil que es que alguien te diga exactamente qué es lo que quiere hacer. Y hagan la prueba, vayan haciendo la prueba, como les decía antes, hagan la prueba de preguntarle a la gente qué es lo que quiere conseguir. Y escúchenlos atentamente. Esto es súper importante para todo traductor, tanto a nivel profesional como a un nivel muchísimo más abarcativo, que abarca también lo profesional, es decir, a nivel de tu vida. Aprender a escuchar. Esto está avalado por todos y absolutamente todos. Llamémoslo así, los grandes maestros de la humanidad, quienes elevaron una enseñanza al respecto, es decir, quienes crearon campo, por ejemplo, psicoanálisis, es decir, no existía psicoanálisis antes de que, por ejemplo, llegara Freud. Freud creó una enseñanza entera, enseñanza que hoy en día conocemos como el psicoanálisis. Y él enseñó principalmente, por ejemplo, a escuchar lo que decimos en lo que decimos. Descubrió que, por ejemplo, la mente se estructura... Bueno, eso en realidad lo dijo después Lacan, pero lo que quiero decir, Freud, inició primero ubicando que si tú quieres obtener una vía con que atravesar los problemas que tienes a nivel de persona, si quieres aprender a desarrollarte como persona, lo que hay que atender es a escuchar, en primer lugar. Y eso lo dice no solamente, por así decirlo, una vía tan académica, no voy a decir académica, porque tal vez eso podría dar pie a cuestiones que no son así. Una vía lógica, esa es la palabra, una vía lógica, porque no es simplemente lo académico, es una vía lógica, también estructurada, como es el psicoanálisis. También le dicen lo mismo, por ejemplo, todas las culturas originarias. Las culturas de Latinoamérica, todos los que, por así decirlo, desarrollaron una cultura bien potente, y no les estoy hablando de cuestiones místicas, si les estoy hablando de cuestiones, por ejemplo, de las civilizaciones mayas, azteca, las culturas originarias, los pueblos originarios, los queros, toda esa gente, si les hablo de ellos es porque ellos tenían una cultura bastante rica. O sea, no simplemente porque se trata de gente de épocas, entre comillas, precolombinas. Hago ahora mismo un gesto de que me estás diciendo. No simplemente porque se trata de gente de los indios, lo cual yo entiendo que hablando a gente de Latinoamérica no tendrán tanto ese prejuicio, pero si les hablara de gente europea, muy probablemente se dirían, uy, ¿qué me van a decir a mí de Latinoamérica si son países que tienen conflictos y una leche? ¿Qué te crees tú, europeo? Que con lo que se está viendo hoy en día, que cada vez en Europa están retrocediendo cada vez más a
épocas de dictadura, no les hablo de cosas raras, veamos los fenómenos de el amanecer dorado, si bien recuerdo, ¿cómo se llama? En Grecia, y si uno va mirando el discurrir, vamos a llamarlo así, de los países actuales, cada vez van más a retroceso, a nivel político también, empezando por ahí. Lo que les quiero decir con esto es, no tengamos el prejuicio de descartar de antemano lo que tengan posibilidad de enseñarnos las culturas originarias, porque ellas también desarrollaron una cultura muy rica, también a nivel de economía, también a nivel de gobierno, también a nivel de vida lujosa. Recordemos que si esos imperios se hicieron tan grandes no fue a base de espada, sino precisamente a base de conquistar. O sea, también a un nivel, oye, yo quiero esa vida también para mí, señores. Por ejemplo, si tú por ejemplo, te viniera alguien, un gran empresario, que se nota que lleva un desarrollar de lujo, tiene una empresa de lujo, tiene una vida de lujo, y te digo, yo quiero invertir en ti y quiero enseñarte cierta formación al respecto para que tú también la apliques en tu vida y unas herramientas. Oye, mira, eso es muy importante de mantenerlo en cuenta, de atender a esas cuestiones, porque me puede aportar. Yo simplemente se los presento, vamos a decirlo así, en una primera instancia. Lo que les quería decir al tal respecto es que una de las cuestiones más importantes que enseñan esas culturas originarias es aprender a escuchar. Y a nosotros como traductores nos viene genial, porque es fundamental, por ejemplo, aprender a escuchar lo que dicen los textos originales para que entonces tengamos un rigor al traducir. De la misma manera, aprender a escuchar lo que decimos al escribir la traducción. ¿Por qué? Porque imagínate tú, y ha sucedido ya, gente que no se escuche en lo que dice, en primer lugar, va a decir barrabasadas totalmente en la traducción. Porque no se escucha, se está imaginando que está diciendo una cosa y te dice otra totalmente diferente. Te doy un caso, es decir, directo, que básicamente ha tergiversado toda la cultura occidental. Y tergiversando toda la cultura occidental también ha tergiversado toda la historia reciente de Latinoamérica. ¿A qué me refiero? La mala, pésima, total, espantosa traducción de la Biblia. Se han traducido conceptos, te lo digo porque lo he estudiado y lo continúo estudiando. Se han traducido. Estoy de acuerdo. Es que esto es espantoso, a mí sinceramente me escandaliza. Se han traducido conceptos que han tergiversado totalmente la historia. Caso total. En la antigüedad, o sea, en la época de Cristo, no se conocía el concepto de fe como lo tenemos entendido hoy en día. Si nosotros a gente de esa época le decíamos que lo que hay que hacer es, más allá de religiones y todas esas cosas, por favor no se crean que les estoy hablando ahora mismo de religiosidad, cosas. No me refiero a eso, me refiero a una cuestión traductológica pura y dura, ¿sabes? Comprobable. Si a esa gente se le decía, oye, ¿tú crees en Dios?, se te reían en la cara. O directamente no te entendían, porque esa es una gente, o sea, la gente de Oriente Medio, de esa época, y creo que también hoy en día se conserva mucho esa mentalidad, es gente muy concreta. No les vengas con conceptos abstractos porque no te los entienden directamente. Lo cual no me refiero a que sea gente que no tiene capacidad de pensamiento abstracto. No me refiero a eso. Me refiero a, por caso, si dijéramos, si Alemania es un país históricamente de mucho pensamiento lógico, mucho pensamiento filosófico, está en su zeitgeist, está en su espíritu como pueblo, tenemos el otro, no voy a decir extremo, sí, pero tenemos otro pueblo que tiene unas características totalmente diferentes. Por caso, la gente de Oriente Medio, lo cual incluye también Arabia. Por eso después también les va tan bien en los negocios. Es gente que tiene, por así decirlo, es muy de poner las cosas sobre la mesa, las cartas bien concretas. Al respecto, te decía un error en la traducción espantoso, que con eso simplemente ya tenemos suficiente demostración. En aquella época no se conocía el concepto de fe. Se hablaba de otra cosa, no vamos a atender a... porque si no es que sería mucho tiempo, ya lo podríamos hablar en otro momento. Pero básicamente, la gente no conocía el concepto de fe latina. La fe latina que conocemos hoy en día es esta cuestión de, por ejemplo, creer ciegamente en algo, sin necesidad de pruebas. Leches, nada, eso no existía, no se conocía así en ese momento, y si se lo decía a esa gente se te reían en la cara, porque es decir, simplemente no entraba dentro de su cosmovisión, simplemente. Pues imagínate, se tradujo eso mal, se tradujo por la fe latina,
Y de ahí en adelante, espantosidades cometidas en nombre de las inquisiciones, de las cruzadas, de las conquistas. Recordemos que la conquista de América, y entre comillas conquista leche, lo que se hizo fue un destrozo a las culturas originarias, que se les pasó por espada a toda esa gente de manera indiscriminada. Simplemente, ¿por qué? Por cuestiones religiosas, y detrás de la religión, o sea, de la creencia en las iglesias, en los papas de turno, etcétera, etcétera, los reyes, en nombre de todo eso, arrasando por ahí para adelante. Y se han perdido entonces muchísimo legado cultural, muchísimo legado del que tenemos posibilidad de aprender, en nombre de una mala traducción. Imagínense, si eso se hubiera aplicado en ese momento, una escucha certera, el mundo sería totalmente diferente. O sea, es que yo no sé si se los logro transmitir con suficiente impacto, pero es que estamos hablando de una cuestión muy importante. Por eso es que les trato de decir, ok, quieren aprender a formar sus propias carteras. Yo les voy a indicar unos tips que además en unos 10 minutitos más o menos tenemos de tiempo por hoy. Pero lo importante, en primer lugar, es aprender ciertas cuestiones. Por ejemplo, aprender a escuchar. Aprender concretamente qué es lo que quieres lograr. ¿Sabes? Una serie de pasos que tenemos posibilidad de ir hablando punto por punto. Tal vez hoy es más introductorio, pero es decir, paso a paso. Tenemos posibilidad de hablar de esas cuestiones. Eso te va a ayudar muchísimo más que simplemente el tip. ¿Por qué? Porque un tip usado desde una mentalidad, por caso, restringida, es como meter, como se decía en la Biblia, vino nuevo en odres viejas. Es decir, si el cuenco en el que va a meterse el vino de buena calidad está dañado, tiene agujeros, tiene suciedad, etc., el vino se desperdicia, se cae, queda con mal sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, habiendo ubicado eso, venga, aunque sea como un ejercicio, dedícate un tiempo al día, aunque sea, venga, por así decirlo, tener, en el mejor sentido de la palabra, un diálogo contigo misma, contigo mismo, y pregúntate, venga, ¿qué es lo que quiero conseguir yo? ¿Qué es lo que quieres conseguir? No cuáles son tus problemas, por qué está mal el mundo, por qué el mundo es desagradecido, etcétera, 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 no. Sino, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué aspiración tienes? Y cuando lo hagas, escúchate al máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Si escuchas que no dices cuándo lo quieres hacer. Por caso, no se trata ahora de, por así decirlo, armarse una tablita, ¿no? Sino que simplemente les doy algunos primeros ejemplos para iniciar a pensar esa lógica. Si te dices, por caso, yo lo que quiero es dejar de trabajar en mi trabajo de oficinista. Yo te podría decir, por caso, lo que quieras hacer es dejar de trabajar. ¿Y cuál es la condición previa para dejar de hacer algo? Dejar de trabajar. Trabajar primero. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Esto es una cuestión que está súper estudiada, por ejemplo, por los estudios de psicoanálisis, de que lo que dices, por caso, sí, una frase concreta, quiero dejar de fumar, por caso también, quiero dejar de trabajar de oficinista, oculta un mensaje del inconsciente. Y en la medida en que tú aprendas a escucharlo, es que tienes oportunidad de, por así decirlo, predecir, no simplemente predecir, aunque también, porque si lo enfocamos bien a nivel de escucha, está bien ubicado, está predicho, o sea, hay un dicho previo que va a anticipar qué es lo que sucede después a nivel inconsciente en la persona. Si tú por caso dices, yo lo que quiero hacer es dejar de trabajar, lo que vas a enfocar todo el rato es a primero trabajar para después dejar de hacerlo. Porque así funciona el psiquismo. No funciona a nivel de lo que te imaginas, a nivel de ideas, sino que funciona a nivel de ciertas inscripciones que están metidas como programas dentro de la mente en sus niveles más profundos, o sea, a nivel inconsciente, que luego va reflotando una y otra vez como un programa automático que la gente va siguiendo una y otra vez. Y como traductores ahí está la gracia, porque tienes la oportunidad de aprender a traducir el lenguaje de la mente a decir, vale, ¿qué te está queriendo decir el psiquismo? Ve que aquí entonces el campo empieza a abrirse muchísimo. La gente, por lo general, cuando se mete a ser traductor, piensa que simplemente es una cuestión de lenguas, inglés, alemán y tal. Abarca en realidad toda la vida. Por eso les digo, la traducción es una de las no profesiones, porque eso lo deja muy a nivel básico. Es una de las labores y de las disciplinas a la vez más peligrosas del mundo
y a la vez más abarcativas. Porque toda persona que tiene posibilidad y aprende a desarrollar una traducción total, por eso le llamo también a este programa de instrucción, traducción vital, porque abarca toda la vida. Si tienes la oportunidad de aprender a desarrollar esos circuitos, no hay algo que te pare. Porque por caso, dice, tú quieres conseguir un trabajo en una empresa donde es dificilísimo trabajar. ¿Qué es eso? Estás queriendo traducir un mensaje. ¿Ves? Es decir, de la misma manera que tú, por ejemplo, vas a querer hablar con una cultura nueva, por ejemplo, traducir el lenguaje de una empresa occidental a el lenguaje de una empresa china, vas a tener que considerar un montón de cuestiones. Si no estuvieras tú, o sea, si no hicieras tú de puente, la otra persona, la empresa occidental que quiere contactar con la empresa china, lo que vería simplemente es un muro infranqueable. Porque si no tengo posibilidad de comunicarme con esa persona, con esa otra parte. Tú vas a ser de puente entre esas dos partes. Vas a ser como puente tercero entre esos dos elementos. Esa misma estructura, para conseguir algo, quiero decir, es decir, porque generalmente esos contactos, esas comunicaciones tienen un objetivo. Y es así, funciona así, como un cuarto elemento de la ecuación. Esa misma estructura se aplica en todo en la vida. Tú quieres contactarte con una empresa. Aprende a manejar la lengua de esa empresa para que te contraten a ti y no a otra persona. Esto funciona así. La vida, es decir, por ejemplo, las decisiones de los empresarios, a quien contratan y tal, no se basa simplemente en quién tiene el currículum más grande, porque no funciona así. Les voy a decir una cosa diferente al respecto, que puede resultar un poco chocante. Porque, imagínate, si solamente se tratara de quién tiene el currículum más grande, lo cual puede remitir a otras cosas en medio chiste, dice, ¿quién la tiene más grande? La agenda de contactos. No. Es decir, no se trata simplemente de tener el currículum más impresionante y tal, aunque también haya que considerarlo, no se trata de desvalorizar eso. ¿Qué les decía? No se trata de eso simplemente. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué es posible? Por caso, porque se podría establecer de esa misma manera. ¿Cómo es posible que entonces la gente que, digamos, entre comillas, fea, obtenga pareja? Porque es decir, si nos escandalizamos de la gente, hoy la fealdad o la belleza no cuenta a nivel exterior, ¿por qué no decimos lo mismo a nivel de currículum? Es lo mismo, es decir, quien tiene la belleza más grande es totalmente equiparable a quien tiene el currículum más grande. Recordemos que hay algunas habilidades que son dadas igual que te puede ser dada la belleza física o no. Hay gente que tiene un talento, por así decirlo, para los negocios. ¿Qué significa? Que tú tengas que resignarte a un puesto peor simplemente porque tú no tienes ese talento. Eso es totalmente cortocircuitista, ¿se entiende? Es decir, a nadie se le ocurriría decirle a una muchacha o un muchacho, tú no puedes acceder al puesto de tu vida porque es feo. Nunca, hoy en día, ya si quien diga eso, sería un bruto, ¿sabes? Se le consideraría un bruto, totalmente justificado, motivadamente en ese sentido. Se le consideraría que es eso y se considera así motivadamente. ¿Por qué no decimos lo mismo a nivel de los currículos? A nivel de, por así decirlo, los talentos que tú tengas a nivel profesional. No, porque no los tengas, no significa que te tengas que conformar. Lo cual no significa que no haya que utilizarlo, claro está, si lo tiene, pues mira, aprovéchalo. Pero no se trata de que el mundo se acabe ahí. Entonces, simplemente para ir concretando, todo esto en qué se abarca. Lo que les quería también decir como una especie de puntita a nivel de esto. Ese desarrollo, por ejemplo, de aprender a escuchar, de aprender a definir, de aprender a orientar tu mente, es lo que en realidad se conoce como un desarrollo espiritual. Y esto está totalmente demostrado a nivel conmensurable. La gente se piensa que desarrollar espiritualidad es encender unas velitas o ponerse a abrazar árboles. Y no es así. No, es que, decir, la gente se piensa que es una cuestión mística. Hoy si la sexta, si no sé qué, no sé cuánto. La sexta, la primera, la segunda, la tercera. No. Es que no funciona así. No es eso directamente. Cuando alguien dice, por ejemplo, si yo te dijera a ti, etimológicamente, ¿tú tienes idea de qué significa espíritu? Que es la raíz de espiritual. ¿Tú tienes idea de qué significa, Carla? No. Significa soplo, aunque parezca impresionante. ¿Y qué es lo que hacemos al soplar? Hablar. O sea, aprender a manejar tu lenguaje. ¿Cómo hablas?
cómo te sientes cuando hablas, qué es lo que hablas, desde qué mentalidad hablas. Es en realidad la auténtica raíz de la espiritualidad. Una persona que es espiritual aprende a manejar el idioma. Y si aprendes a manejar el idioma y tienes conciencia de eso, porque eres tú también traductora, tienes posibilidad de llegar a todo el mundo. Lo conocemos nosotros, yo tengo posibilidad, tú tienes posibilidad por ser traductora de ir a comunicarte con otras personas. Lo mismo a un nivel muchísimo más profundo con la espiritualidad. De hecho, si te haces el estudio y te lees algunos textos, verás que, por ejemplo, en la Biblia, lo que pasa es que la gente no se entera, porque pasa de largo esos párrafos porque no se enfocan en eso. Si lo lees bien, dicen ciertos pasajes que Cristo hablaba muy bien, que era muy buen orador. Adivina quién era otra persona, mira, ya también me está avisando el relojito al respecto. Adivina quién era también un excelentísimo orador y es el que se considera padre de la ciencia o incluso padre de la cultura occidental como la conocemos hoy en día. ¿Quién? Los griegos. Sócrates, claro, eran grandes oradores y también tenían un gran desarrollo espiritual. De hecho, a punto tal que, por ejemplo, Aristóteles desarrolló una obra inmensa de metafísica. Los griegos, cuando se reunían en las ágoras a hablar, también hablaban de espiritualidad, de qué sucedía con lo que está más allá de la materia. Y eso te ayuda también a desarrollar tus propios ingresos. Y está demostradísimo. Ve y mira, y lee y escucha las conferencias de los grandes empresarios hoy en día. Aunque sea de manera totalmente superficial, lo que se está demostrando una y otra vez hoy en día es que te dicen todo el rato, si quieres obtener tu propio éxito como empresaria, tienes que aprender a hacer cosas que no son simplemente estudios económicos. O sea, aprender a ver cómo está el mercado, cómo armar carteras de clientes, todo eso, ok, está muy bien, pero si quieres obtener realmente éxito, hay algunos factores que tienes que aprender que están relacionados con lo que está más allá de la materia, porque inciden sobre la materia. Para que te hagas una idea rápidamente al respecto, imagínate, tú estás en tu entrevista de trabajo bienísimamente conseguida, una entrevista de trabajo para una empresa súper importante, cliente que tienes posibilidad de conseguir para tu agencia, para tu empresa, pero resulta que cuando realizas el contacto te pones nerviosa, te descontrolas, empiezas a no tener claro qué es lo que quieres hacer. Todo eso no te lo enseñan en las universidades cuando vas a estudiar economía, cuando estudias ciencia y tal. No te enseñan qué hacer ante eso. Entonces, por descontrolar esos factores que son más sutiles que simplemente lo que pasa a nivel de materia, es que finalmente después no consigues ese puesto de trabajo. Y te lo digo por experiencia. Es decir, que muchas veces la gente la fastidia muchísimo por factores que no controlan y que tienen que ver con qué es lo que pasa con ellos como personas. Entonces, si tú aprendes como te decía antes, oye, pues mira, yo quiero sentirme, te digo un ejemplo, no se limita ahí, por caso, ¿eh? Yo quiero sentirme en calma en mi entrevista de trabajo, con confianza. Te digo entrevista de trabajo, a lo mejor te queda muy lejos. En la presentación de mi trabajo de fin de curso. Yo te lo digo porque lo hice así en el trabajo de fin de máster. ¿Qué es lo que me dije yo? Yo sentía, en primer caso, cierta nerviosidad. Y sabes, y si eso te juega una mala pasada, en el curso te puede llegar a sobrellevar un suspenso, ¿eh? Si te toman los nervios o te entran sudores fríos, lo que sea, te puede pasar factura mal. ¿Qué es lo que me dije yo? Oye, yo lo que quiero es conseguir, no eran estas palabras exactamente lo que te voy a decir, sí, pero quiero conseguir y consigo mi puesto de trabajo como traductor, ganando una cantidad X de dinero al mes, siendo traductor freelance y con tales horarios. Entonces yo me digo, oye, pues mira, en realidad lo de presentar esta cuestión a la gente del máster o la gente de la carrera es simplemente una situación más. Yo tengo que en realidad, por así decirlo, voy a tener que atravesar cosas mucho más difíciles cuando tenga que hablarle a la gente en las entrevistas de trabajo, cuando tenga que sostener todos los días la relación con los clientes y tal. En realidad esto de recitar una presentación tampoco es para tanto. Hay mucha gente que obtiene
muchísimas buenas notas en los trabajos de fin de curso y después 0 como persona, y después eso se refleja en que se quedan comiendo tierra en la calle porque no tienen trabajo alguno. Al revés, hay gente que consigue notas bueno, no notas malas, aunque también puede ser notas fatales. Por ejemplo, Einstein, por caso Einstein, tenía unas notas espantosas al principio. Sin embargo, desarrolló algo como persona también que le ayudó a desarrollar su genialidad. Pues lo que te quiero decir con esto es, oye, yo conseguí, me tranquilicé, logré hacer una presentación buena a punto tal de que incluso los mismos integrantes del jurado, del tribunal, como se le suele decir, de presentación del trabajo de fin de máster, hasta se pusieron a hablar conmigo durante la presentación, ¿sabes? Y se quedaban así como medio sorprendidos diciendo, no, tenemos que recordarnos que esto es una presentación oficial, o lo que sea, ¿sabes? Fue una situación muy divertida. Lo que quiero decir con esto es, por lo que pasa contigo como persona, eso va a tener después un efecto muchísimo más potente que simplemente aprender a formar con tips tu cartera de clientes. Aunque, como te dije que voy a hacer y que hago, también te doy algunos tips al respecto. Primero, ¿sabes? Por si te los quieres aprender al respecto. Primero, utilizar mucho las redes sociales. E incluso no simplemente las redes sociales, sino todo posible contacto social. Hazlo te lo recomiendo, ¿sí? Con cierta elegancia. Tampoco se trata de emanar desesperación al respecto, sino simplemente, oye, con cierta picardía. Eso luego vas aprendiéndolo, ¿sí? Por ejemplo, vas a un encuentro social y resulta que, no sé si te querrás dedicar a la traducción de algún campo específico. ¿Tienes alguna idea? Si quieres más, por ejemplo, por lo jurídico o por lo audiovisual, lo literario. A mí me gusta mucho el audiovisual, el subtitulaje. Excelente, yo también soy traductora audiovisual. Por caso, vas a una cena y resulta que encuentras a alguien que trabaja de cámara en un programa de la cadena de... Te voy a decir una burrada porque es la única que me conozco de Latinoamérica, Telemundo. No sé si estará en tu país, pero pongamos, trabaja de cámara en Telemundo. Y es amigo tuyo. Oye, pues aprovecha y le dice, oye, ¿tú por casualidad no conocerás a alguien de la empresa tuya con quien yo pudiera hablar y enviarle mi currículum personalizadamente? ¿Sabes? Sin molestar, pero ya estás aprovechando. Es estar atentos a situaciones, estar atentos. Claro, efectivamente, y no simplemente restringirse a tengo que enviar 1000 currículums al día, tengo que enviar 1000 currículums al día, porque la gente está saturadísima de currículums. Aunque no digo que no lo hagas, yo por ejemplo alguno he enviado. Y me ha servido, ¿sabes? Y me sirve. Pero no es lo principal. Siguiente también. Entonces, ahí sí, dentro de ese punto en general, aprovechar mucho LinkedIn. A mí me han llegado muchas oportunidades por redes sociales en las que participo. Por ejemplo, LinkedIn, Pros. Pros no es exactamente una red social, pero bueno, también es una plataforma de contactos con traductores. Pros, Translators Café. Hazte un perfil bonito, ¿sabes? Que sea claro, conciso, tú subes ahí tu currículo. Y bueno, ahí tú ya vas armando, por así decirlo, semilla a semilla, que tal vez no te da un resultado inmediato eso específico en un mes. Pero bueno, es un arma que tienes dispuesta, ¿se entiende? Y ya, si pilla el anzuelo, tú también vas haciendo más cuestiones, porque no se trata simplemente de depender de la red de turno, quiero decir con esto, ¿eh? Si uno se pone a pescar, vale, tú pones ¿cómo se le llama? El anzuelo. Lanzas el anzuelo. Si tienes más cañas, vas utilizándolas, ¿sabes? Vas poniendo a lo mejor 2 o 3. No te digo que así se haga en la pesca real, porque tiene otras condiciones. Pero digo, es simplemente para tener esa metáfora, ¿sí? Si tú pones 3 cañas en distintos puntos, vas a abarcar más campo que si simplemente pones una. ¿Se entiende? Sí. Pues la cuestión es no detenerse. ¿Sabes? Tú vas sembrando, venga, por aquí, por allá, ta. Y eso te ayuda con una proactividad muy buena. Más aún, tenemos Pros, tenemos tal, LinkedIn, efectivamente. También si tienes posibilidad de ir aprendiendo más cosas, ¿sabes? Porque te sirve, está siempre bien actualizarse. Hablando bien, de... Eso te quiero preguntar, si tendrías alguna recomendación respecto de cursos, que preferentemente online, sí, de subtitulado. Pues mira, te recomiendo, si bien recuerdo, los de Trágora, porque los de Trágora son cursos específicamente de online, no son tan caros como un máster y te ayudan en plan reciclaje.
Yo todavía no los he hecho, pero sí tengo noticias a nivel de decir, venga, una serie de cursos que están puestos en plan tienda de internet y creo que no son muy caros en comparación, te digo, con un máster de traducción. Yo qué sé, yo he visto cursos, un máster 1.200 euros o 1.600, una barbaridad. Esos a lo mejor te cuestan 200, a lo mejor abarcas menos, pero bueno, es decir, yo qué sé, vas ahorrando y a lo mejor al año te haces uno. Y con eso, bueno, es un reciclaje. Bien, eso al respecto. Tenemos pros abarcado, tenemos LinkedIn, tenemos algunos cursos, tenemos también, si quieres ir utilizando y familiarizándote con herramientas de traducción y de subtitulaje, si te gusta el subtitulaje, por ejemplo, iHeSub, que es una herramienta muy interesante, gratuita para aprender a subtitular, yo la utilizo. Y es la que utilizo de entrada y me va muy bien. Hay a lo mejor algunas que son más potentes, pero sí también son un poquito caras, en plan 3.000 euros, una cosa así, ¿sabes? Así que en lo que es en las primeras etapas, sí, no es tan rentable. No, tal vez no es la palabra rentable, sino accesible. No es tan accesible de entrada. Y bueno, en cuanto a cartera, vale a estar atentos, sí, a los posibles contactos, porque a veces te contactan los clientes a ti, ¿se entiende? Si tú vas desarrollando esa proactividad, va ayudándote en plus, ¿se entiende? Porque vas sembrando más cosas. Y también, habíamos dicho LinkedIn, que quiero asegurarme de decirlo, esos puntos en general, ¿sí? LinkedIn, pros, Facebook, también evidentemente los grupos de Facebook, todas esas cuestiones, aprovechalo, porque además hay mucha gente que está dispuesta, vale, ya me acordé, perfectamente, una cuestión que es sutil y que es importante que la diga. Facebook, los grupos, ¿y por qué me acordé de lo que tengo que decir a través de Facebook? Porque Facebook es un sitio muy bueno donde hacer relaciones. Y ahí es donde quería también mencionar una cuestión, es respecto de la relación con los clientes. Porque ya que te interesa lo de armar cartera, te interesará entonces también este tip. Trato a mí... No es simplemente amigable, no. Trato que digamos que tú consideres agradable. Porque yo me he dado cuenta, y no sé si tú también tendrás esa misma percepción al respecto, esa misma detección, los traductores por lo general son muy quejicas. Y eso también se traslada a los contactos con los clientes. Es decir, siempre hay alguno que se está quejando, ¿sabes? De que si esto es muy así, si esto es muy allá, que si me pagas poco, si... Yo qué sé, un día, para que te hagas una idea, publiqué una oferta de trabajo, que vale, que a lo mejor no tenía un presupuesto muy alto, pero es lo que me habían ofrecido y bueno, pues yo si hago de mediador como empresario dentro de mi agencia, pues bueno, tengo ciertas cuestiones que gestionar. Si no te interesa el trabajo, pues no lo tomes. Pues una saltó diciendo, no, porque estás queriendo imponernos unos precios o lo que sea, pero ¿qué? ¿Sabes? Que parece que de repente soy un esclavizador, o sea, no, es decir, yo hago una oferta, si a alguien le interesa la pilla, si no, pues nada, ¿sabes? Ya encontraré otra vía o lo que sea, pero tampoco se trata de hacer una hecatombe de una cuestión tan nimia, ¿sabes? Hay mucha gente, eso, y te digo, yo lo he notado, es decir, yo estoy seguro de que si yo tengo también los clientes que tengo actualmente, en gran parte es también por el trato que les brindo, a nivel ser agradable, agradecer las cosas, hacer algún chiste, no necesariamente, sí, pero bueno, aunque sea un trato simpático, porque yo también he cometido unos errores garrafales a veces también, y aún así no he entramado un despido, una cosa así. Y yo entiendo, tampoco se trata que vaya cagándola siempre, no se interprete eso, pero es decir, yo entiendo que también hay gente que es mucho mejor que yo, quiero decir, a nivel de traducción técnica, hay gente que es mucho mejor que yo, pero también entiendo que la posibilidad de trabajar bien con las personas, fomentar un buen trabajo en equipo y todas esas cuestiones son puntos que suman, ¿se entiende? No es todo, pero son cosas que suman. Más aún teniendo en cuenta eso. Es decir, si tú por caso tienes que trabajar con una persona todos los días y es un incordio, no tienes ganas de llegar a un punto en común positivo. Sin embargo, si tú... aunque vale, a lo mejor no se trata de ser la alegría de la huerta, pero venga, aunque sea un agradable, un gracias, un oye, disculpa que no me es posible hacer esto, se podría hacer de otra manera. Así, ¿se entiende? Llegamos a un puerto más interesante. Y te lo digo por experiencia, ¿se entiende? Vale, más o menos aquí ya tenemos que concluir porque en 3 minutos inicia mi siguiente reunión. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Te ha parecido interesante? Me encantó, Ramsés. Muchísimas gracias. Decía, disculpa, que me parece que querías decir algo más.
No, me gustó mucho sobre todo lo que dijiste acerca de saber escucharnos también a nosotros mismos, lo de la atención al problema, que también me un poco de eso. Bueno, lo de las ideas abstractas también, aprender a definir, me encantó, me gustó mucho, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También te aviso de que eso, a final de semestre, iba a decir, a final de mes vamos a celebrar un encuentro más, por si también tienes más preguntas, porque también es cierto, solamente hubo tiempo para hacer una pregunta. Digo que si tienes más preguntas, más dudas, lo que sea, vayas pensando estos temas así de aquí a la vez que viene, tenemos posibilidad de tratarlas este mismo mes, ¿vale? Que te aviso también. Bien. Y te envío los datos si estás interesada, ¿de acuerdo? Estoy súper interesada, sí, por favor. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Carla. Bueno. Gracias.